Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El polvo de Anantapur tenía una memoria antigua, una memoria de sed y de soles inclementes que resquebrajaban la tierra hasta convertirla en un mapa de súplicas silenciosas. Era un polvo que se adhería a la piel, a los pulmones, al alma. Y fue en ese polvo donde un hombre anciano, con la piel curtida por el mismo sol que castigaba la tierra, vio florecer un milagro que no tenía nada de divino y todo de humano. Sus ojos, dos pozos de un azul insólito en aquel mar de pieles oscuras, recorrían los campos ahora verdes, los árboles que ofrecían una sombra antes impensable, y escuchaba el murmullo más hermoso de todos, el sonido del agua corriendo donde antes solo había silencio y grietas. Ese hombre era Vicente Ferrer y su historia no había comenzado allí, bajo el cielo implacable de Andhra Pradesh, sino al otro lado del mundo, en una Barcelona rota por la guerra. Nació en una ciudad vibrante, en 1920, un tiempo de esperanza frágil entre dos cataclismos. De niño conoció el miedo, el sonido de las sirenas rasgando el aire mediterráneo, la visión de los escombros donde antes había hogares. La Guerra Civil Española fue su primera universidad, una lección brutal sobre la fragilidad humana y la capacidad infinita del hombre para el sufrimiento y la cruel. A los 16 años, con el corazón encendido por un idealismo que se negaba a morir entre las ruinas, fue llamado a filas. Combatió en la batalla del Ebro, una de las más sangrientas, y vio la juventud de su país desangrarse en las trincheras. Aquella experiencia, la de la muerte tan cercana y la inutilidad de la violencia, sembró en él una semilla. No sabía aún qué forma tomaría, pero entendió que su vida debía ser una respuesta a todo aquel dolor, una construcción sobre la destrucción que había presenciado. Al terminar la guerra, la respuesta tomó la forma de una sotana. Ingresó en la Compañía de Jesús, buscando un orden, una disciplina, una misión que diera sentido al caos que había vivido. Quería entregar su vida, pero no a la contemplación pasiva, sino a la acción. En el año 1952, ese anhelo de acción lo llevó a cruzar océanos. Abandonó la España gris de la posguerra y desembarcó en la India, un universo de colores, olores y una pobreza tan vasta y profunda que desafiaba la comprensión. Su primer destino fue Manmat, en el estado de Maharashtra. Allí se encontró con la ortodoxia de la labor misionera, centrada en la conversión, en salvar almas para un paraíso futuro mientras los cuerpos se consumían en un infierno presente. Vicente miraba a los campesinos, a los intocables, a los dalits, y veía en sus ojos una pregunta que no podía ignorar. ¿De qué sirve hablar del cielo a alguien que no tiene un puñado de arroz para comer? ¿De qué sirve la promesa de la vida eterna a una madre que ve morir a su hijo por falta de agua potable? La fe, para él, no podía ser una abstracción. Tenía que ser algo que se pudiera tocar, que se pudiera beber, que se pudiera comer. Tenía que ser un arado, un pozo, una escuela. Comenzó a desarrollar lo que él llamaba su teología de la acción. Su método era escandalosamente simple y, por ello, revolucionario. Preguntaba a la gente qué necesitaba. Y la gente, acostumbrada a que nadie le preguntara nada, al principio dudaba. Pero Vicente insistía. Necesitaban agua. Entonces, él no les daba sermones, les daba un pico y una pala y trabajaba codo con ellos para cavar pozos. Necesitaban mejores cosechas. Él no rezaba por la lluvia, conseguía semillas más resistentes y les enseñaba nuevas técnicas agrícolas. Creó una pequeña cooperativa de campesinos, un sistema de microcréditos rudimentario para que pudieran comprar sus propias herramientas y no depender de los usureros que los desangraban. Su lema era simple: la acción tiene la primera palabra. Para él, el milagro no era caminar sobre las aguas, sino hacer que el agua llegara a los campos sedientos. Su éxito fue su condena. Los terratenientes y los prestamistas locales, cuyo poder se basaba en la sumisión y la pobreza de los campesinos, vieron en aquel jesuita español una amenaza intolerable. Su prosperidad dependía de la desesperación ajena, y Vicente estaba repartiendo esperanza, la mercancía más peligrosa. Empezaron a urdirse acusaciones en su contra. Decían que utilizaba la ayuda material para forzar conversiones al cristianismo. Una ironía cruel para un hombre que se negaba a bautizar a nadie que no se lo pidiera explícitamente y que creía que la dignidad era el primer sacramento. La presión política escaló,
Se susurraron mentiras en los despachos de Bombay y Nueva Delhi. Las voces poderosas clamaron que aquel extranjero estaba desestabilizando el orden social. Y en 1968, la orden llegó. Vicente Ferrer tenía 30 días para abandonar la India para siempre. La noticia cayó como una piedra en el corazón de la comunidad. El hombre que les había enseñado a creer en sí mismos, que había trabajado bajo el mismo sol abrasador, que había comido su misma comida y compartido sus mismas penas, iba a ser expulsado. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. Aquellos campesinos analfabetos, aquellos hombres y mujeres considerados los últimos de la sociedad, organizaron una de las mayores manifestaciones pacíficas que se recordaban en la región. Cerca de 30.000 campesinos caminaron más de 250 kilómetros bajo un sol de justicia, desde Manmad hasta Bombay. No portaban armas, solo la determinación en sus rostros y una súplica en sus pancartas. Querían que su padre, su hermano, su amigo, se quedara. La marcha conmovió a la India. Intelectuales, artistas y políticos se hicieron eco de la protesta. La prensa internacional recogió la historia de aquel cura español al que los pobres defendían como a uno de los suyos. El caso llegó hasta la primera ministra, Indira Gandhi. Ella, una política pragmática y astuta, entendió la situación. Se reunió con Vicente, y según cuentan, le ofreció un trato. Podía quedarse en la India, pero con una condición. Debía irse a uno de los lugares más pobres, más áridos y más olvidados del país. Un lugar donde nadie quisiera ir, un lugar donde su trabajo no molestara a los poderes establecidos. Vicente aceptó sin dudarlo. El lugar elegido fue Anantapur, en Andhra Pradesh. Un desierto pedregoso donde la lluvia era un recuerdo y la esperanza una palabra extranjera. Su llegada a Anantapur en 1969 fue un nuevo comienzo en todos los sentidos. Fue allí donde tomó la decisión más difícil y personal de su vida. Se dio cuenta de que su camino se había alejado de la estructura de la Compañía de Jesús. Su misión no encajaba en los moldes, su obediencia era para con la gente que sufría, no para con una jerarquía lejana. Solicitó la dispensa de sus votos y dejó de ser sacerdote. Fue un acto de coherencia radical. Para poder entregarse por completo a su obra, necesitaba ser uno más entre ellos, sin sotanas ni títulos, solo un hombre comprometido con otros hombres. Poco después, conoció a Anne Perry, una periodista inglesa que había llegado a la India para cubrir la historia de su expulsión. Anne no solo vio la noticia, vio al hombre. Vio su pasión, su pragmatismo y la inmensidad de su visión. Encontraron el uno en el otro un alma gemela, un compañero de lucha. Se casaron y juntos sentaron las bases de lo que sería la obra de sus vidas, la Fundación Vicente Ferrer. Ya no era un misionero jesuita, era un hombre de familia que, junto a su esposa, estaba a punto de emprender la tarea colosal de transformar un desierto en un hogar. Anantapur era un lienzo en blanco, una página escrita con la tinta de la miseria. La tasa de mortalidad infantil era altísima, el analfabetismo casi total, y la tierra solo producía polvo. Vicente y Anne comenzaron con lo más básico, con lo que ya habían aprendido en Manmad. El agua. Organizaron a las comunidades para construir pequeños embalses, los llamados pantanos, que recogían la escasa agua del monzón. Perforaron miles de pozos, no con grandes máquinas, sino con la fuerza de la comunidad, devolviéndoles el poder sobre su recurso más vital. Cuando el primer chorro de agua brotaba de la tierra seca, no era solo agua, era un estallido de alegría, la prueba tangible de que el cambio era posible. Pero el agua era solo el principio. Vicente sabía que la pobreza era un monstruo de muchas cabezas y había que cortarlas todas. Crearon un sistema de sanidad. Construyeron hospitales en Batalapalli, Kalyandur y Kanekal, lugares donde antes la gente moría de enfermedades curables. Levantaron una red de pequeñas clínicas rurales para que ninguna mujer tuviera que dar a luz sola en una choza y ningún niño se quedara sin vacunas. La salud trajo consigo la fuerza para seguir luchando. Luego vino la educación. Empezaron a construir escuelas en cada aldea. Escuelas donde los niños Dalit se sentaban junto a niños de castas superiores, rompiendo barreras milenarias. Se centraron especialmente en la educación de las niñas, porque sabían que educar a una mujer es educar a una familia entera, a una generación futura. Crearon también escuelas para niños con discapacidad, esos que la sociedad mantenía ocultos, avergonzada.
Vicente les devolvió la visibilidad, la dignidad, les dio herramientas para ser autónomos, para demostrar que su única discapacidad era la mirada de los demás. El tercer pilar fue la vivienda. Construyeron miles de casas de ladrillo, con un pequeño porche y un número en la puerta. Para familias que solo habían conocido el refugio precario de una cabaña de barro y paja, tener una casa era tener un lugar en el mundo, un símbolo de estabilidad y seguridad. Era un hogar donde los hijos podían hacer los deberes con una luz eléctrica, donde la familia podía resguardarse de los monzones sin miedo a que el techo se viniera abajo. Pero quizás la revolución más profunda y silenciosa fue la que llevaron a cabo con las mujeres. Crearon los sangams, asambleas de mujeres en cada aldea. En estas reuniones, las mujeres, que tradicionalmente no tenían voz ni voto, aprendían a leer y escribir, a gestionar un pequeño banco comunitario, a discutir los problemas de la aldea y a tomar decisiones. Se convirtieron en un motor de cambio imparable. Con su propia fuerza, lucharon contra la violencia doméstica, contra el sistema de dotes, contra la discriminación. Descubrieron su poder colectivo y transformaron no solo sus vidas, sino la estructura social de sus comunidades. Para financiar esta obra titánica, Vicente ideó un sistema que conectaba mundos, el apadrinamiento. No pedía grandes donaciones a corporaciones, pedía a miles de personas anónimas en España que ayudaran a un niño concreto en Anantapur. La gente no donaba a una organización abstracta, apadrinaba a un niño con nombre y apellidos, del que recibía fotos y cartas. Creó un puente de solidaridad, una familia global que demostraba que la compasión podía cruzar fronteras y cambiar vidas de una manera directa y personal. Los años pasaron. El pelo de Vicente se volvió completamente blanco, sus pasos más lentos, pero sus ojos azules conservaron siempre el brillo de la determinación. El paisaje de Anantapur se había transformado de manera irreconocible. Donde había rocas y polvo, ahora crecían mangos, arrozales, girasoles. Donde había silencio y resignación, ahora se oía el bullicio de los niños en las escuelas, el traqueteo de los telares en las cooperativas de mujeres, el sonido de los motores de las motocicletas y los pequeños tractores. El milagro se había consumado. No fue un milagro de un día, sino el milagro de la perseverancia, del trabajo diario, de la fe en la capacidad humana. Vicente nunca se vio a sí mismo como un santo ni como un héroe. Se veía como un trabajador. Cuando le preguntaban por su religión, a veces respondía con una sonrisa pícara: mi religión es que la gente coma 3 veces al día. Su evangelio era el de la dignidad. Entendió que la verdadera espiritualidad no reside en los templos, sino en la acción que alivia el sufrimiento del prójimo. Su vida fue una larga conversación con la realidad, una conversación en la que siempre escuchó primero y actuó después. En el año 2009, a la edad de 89 años, su cuerpo se rindió. Su muerte sumió a Anantapur en un luto profundo y sincero. Cientos de miles de personas, las mismas a las que había dedicado su vida, acudieron a despedirse de él. No lloraban por un extranjero, lloraban por su padre, el hombre que les había devuelto la tierra, el agua y, sobre todo, la confianza en sí mismos. Lo enterraron allí, en el polvo que él había ayudado a convertir en tierra fértil. Pero la historia no terminó con su último aliento. La prueba definitiva de su éxito es que la obra continuó sin él, más fuerte que nunca. Ann, su hijo Moncho y un equipo de miles de trabajadores locales e internacionales tomaron el relevo. La fundación que él creó no dependía de su carisma, dependía de una idea: la idea de que la pobreza extrema se puede erradicar si se combate con herramientas concretas y con el protagonismo de las propias comunidades. La semilla que aquel joven jesuita plantó en Manmad, regada con la crisis de la expulsión y cultivada con amor y esfuerzo en Anantapur, se había convertido en un bosque frondoso. Un bosque cuya sombra cobija hoy a más de 3 millones de personas, un bosque que sigue creciendo, demostrando al mundo que la acción de un solo hombre, cuando se convierte en la acción de muchos, tiene el poder de transformar el mundo. Y en el corazón de ese bosque, en el aire que se respira en Anantapur, aún perdura la memoria de sus ojos azules, un recordatorio de que los milagros más grandes son aquellos que se construyen con las manos. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.